Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de abril del año 2023. En gracia de Dios aconteció en las horas de la mañana en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. En esta espaciotemporalidad que nos conecta cerca de las 10 de la mañana, la Fundación ECARRAM envía en su servidor amigo y hermano a todos, seres amados del planeta entero, un amoroso saludo fraternal, con el propósito de ahondar en la reflexión del Evangelio de San Juan, con la multiplicación de los panes y los peces. 5 pares de cebada y 2 peces que un joven de los seguidores de Jesús en su momento, acompañado de sus apóstoles, discípulos, tenía en esa peregrinación de varios en el pueblo de Jerusalén, en Galilea, cerca del lago de Genesaret. Una propuesta de que las matemáticas sirven para tejer medidas, entramar lógicas y construir falsas verdades respecto de las realidades en la procura de satisfacer necesidades. Jesús, con un legado de sabiduría divina y en gracia del Espíritu Santo que se ha entregado sin medida, desbordante de sabiduría celestial para habitar el reino de los cielos en vida eterna, en amor, misericordia y justicia divina. Ha siempre entregado del Padre Creador todo, por el nada, porque es mínimo lo que aporta la criatura frente a lo que ha aportado el Creador. Es maravilloso en nuestro Maestro Jesús, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Como decían allí los mismos, testigos de ese hecho milagroso, pero que lo hace Jesús más por buscar la fe, la confianza y la esperanza en Dios, en el Padre Creador, en la providencia divina, que por buscar una vanagloria, un prestigio, un reconocimiento, como lo hace el hombre en sentido genérico. Así aparecen las Sagradas Escrituras por los autores sagrados. La especie humana, el hombre. Ya la ciencia replega nombres distintos, homínido, para referirse a la especie del Homo sapiens, que cada día cobra más vigencia un Homo ludens, pero porque se lo toma demasiado en serio, en ese laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, el ver los milagros para poder creer, en ver el espectáculo para poder aplaudir y en ver videos en las redes sociales para dar likes.
secundado por la Machine Learning, inteligencia artificial, los metaversos, entretenimiento, sano entretenimiento, ¿qué se entiende por salud allí? Un beneplácito esparcimiento. Habrá que preguntarse qué se entiende por entretenimiento, qué se entiende por esparcimiento y qué se entiende por beneplácito. En la providencia divina se habla de bien, de la mano derecha de Dios. Seguir la voluntad de Dios. Y es un plan divino en el que todas las almas conectan con un propósito desde antes de la creación. Y que Dios en su Hijo amado Jesús permite que acontezca en la libertad que concede el Espíritu para dejar sentir, dejar pensar y dejar actuar a la persona humana, en tanto posee esa divinidad en su interior, encarnada en el mismo Jesucristo. Dice el Salmo 27, solo una cosa pido, Señor, que permitas habitar tu casa. Pero si se entiende como casa la creación, en gratuidad, por gracia de Dios, permite que acontezca un día, que es una vida en miniatura, respecto de una vida en eternidad, que es un regalo celestial. No por mérito, no por logro, no por hecho humano, sino por misericordia divina con la criatura desobediente, independiente e irreverente, que ha sido desde la misma creación y que Dios lo sabe, pero que aún así por su amor infinito da la oportunidad de que sea consciente, sea coherente y por tanto pertinente en esa kenosis inversa que enseña Jesús como maestro, en pobreza, humildad y obediencia al Padre Celestial. Como buen maestro, deja acontecer la sesión de la clase, en este caso, ahí en el acampado. Observando, escuchando, inhalando todo respiro de vida de miles. San Juan Evangelista, escritor también por el Espíritu Santo, que tampoco es un mérito suyo, ni propio ni humano, es el Espíritu Santo, Paráclito, que siempre ha estado acompañando los procesos de vida de todas las almas, que escribe con signos, buscando la significación, más que los meros
signos o señales o milagros, algo extraordinario, los signos de los tiempos, decían los griegos, el cronos, el tiempo de las verdades, el tiempo de las revelaciones de Dios y el tiempo de los portentos, un ser superior, un milagrero, un salvador. Así veían al Mesías Jesús, un rey que los habría de salvar del tirano, del pueblo romano, del mismo tirano en el pueblo religioso, judíos, algunos más jodidos que otros, y otros no tan jodidos, pero que se fueron judaizando o pasando al cristianismo, y otros sí se hicieron cristianos, en gracia de Dios por el mensajero, uno de tantos. Antes de Jesús, Juan el Bautista, con la comunidad juánica, de nombre el mismo apóstol Juan, pero homónimo de Juan, hijo de Isabel, prima de María Santísima, María, Madre de Dios y Madre nuestra, que ya era precursor como lámpara de la luz que venía a anunciar la salvación, la liberación y la restauración. Y aquí la libertad es en plenitud, como también es la paz interior en plenitud, y como también es la felicidad, en tanto ese éxtasis de sentir, de pensar y de actuar para dar gloria a Dios. No así lo contrario. Esclavitud, tristeza, y angustia existencial por estar sometido a sí mismo. Redes interiores que esclavizan, que enferman y que matan. Y potenciadas por seres que en el exterior de la misma condición humana tiranizan, ridiculizan y estigmatizan un modo de vida miserable, endiosable de criatura otra e inigualable, en que pueda existir tanta desaveniencia con la providencia que en la conciencia pueda caber. Porque con la misma providencia que el Padre Creador ha desbordado en el Espíritu Santo santificador, la clarividencia,
en el espíritu, en la mente, en la conciencia humana. Solo en esta raza humana, en el Homo sapiens, dotado de inteligencia, existe una contravía en el orden natural, es decir, una voluntad propia que se quiere imponer sobre la voluntad de otros seres, tanto humanos como no humanos, y peor aún, en contra de la voluntad de Dios. Una inteligencia que se usa para ir en contra de sí mismo, en contra de la inteligencia de otros y en contra de la divinidad en el Espíritu Santo Paráclito. Y unas actitudes tan egoístas, tan aberrantes, tan avergonzantes, que van en contra de las mismas actitudes de Cristo, sacrificado en cruz voluntariamente por salvar a la misma especie, a la misma raza humana, a la misma criatura humana. Y por tanto, atentar contra actitudes santas, justas y rectas, que están marcadas en un orden natural de la creación, en la impronta natural que nos hace hijos de Dios y que goza la raza humana de esa divinidad, así sea una gotita minúscula de agua, de vida eterna, que moja un corpúsculo de ceniza, pan de vida eterna, y que con una gota de sudor, de lágrima y de sangre de Cristo en cruz derramada, es cáliz de vida eterna. Seres amados, ¿de qué conciencia ambiental, de qué conexión sideral y de qué coevolución celestial, si no es por la fe, que es gracia de Dios? Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios pudiese ser desarrollada. Está la soberbia espiritual, que renegar de Dios que negar a Cristo en su acontecer, antes, durante y después de su historia de salvación. 33 míseros años respecto de una eternidad, sin ser displicente, pero es que es pírrico el momento para mostrar la majestuosidad de Dios. En tantos seres han vivido mucho más. Se decía Matusalén, los patriarcas, los otros profetas, que llaman mayores y menores, no porque exista un rango, sino porque en gracia de Dios
tienen un legado mayor que entregar, más compromiso. Al que más tiene, más se le exigirá. Porque Dios siempre ha amado en la humildad, la pobreza y la obediencia al más pequeño, tanto en edad biológica como en edad mental y en edad espiritual. David, el último de los hijos de Jesé, el octavo de ellos, los 7 primeros mayores, en talla física como en mente y en recorrido de vida, quizá no tan espiritual como es la voluntad del Padre Creador, quizá más en soberbia, ya no tanto espiritual, sino mental. Tomar el conocimiento humano para avergonzar a la persona otra y para esclavizar a esta y a criatura otra, considerada inferior, pero no en la huella genética, no en su sesión ecológica, como se conoce hoy día en la modernidad, ecologismo, ya un amor por la criatura otra y un odio por la persona humana, una envidia, un dolor causado, como se dice en el derecho, con dolo, con alevosía, con iniquidad. Seres amados, todo ello enseña el Señor Jesús en la providencia de la multiplicación de los panes y los peces. Siempre creciente, siempre ascendente, siempre trascendente. Multiplicar uno en uno de lo más mínimo que aporte cada quien en carisma, dones, gracias y talentos que trae el Espíritu Santo, siempre repliega. A Dios nadie le gana ni en amor, ni en misericordia, ni en compasión. Esa es la justicia divina, justificación, santificación. La tendencia es al infinito. Decía el padre Pedro Justo Berrío en la hora santa ayer, jueves, en la iglesia del Carmelo de Itagüí, el área metropolitana del Valle de Aburrá. El Espíritu Santo rebosante, sin medida alguna, sin escatimar. Lo que hace falta es una persona humana conectada en alma, mente y cuerpo, con una vía en el orden natural, una voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, una inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, y una actitud propia acorde a la actitud divina en Jesús Salvador, para emplazarse en ese orden natural, en esa impronta natural que ya está por legado divino, en la lógica natural, la moral natural, que es la huella natural de la creación. Y en verdad, Jesús, en espíritu y en verdad, único, Hijo de Dios Padre, único,
como naturaleza divina, hecho hombre, en el arca de la alianza, en el vientre de su madre bendito, María Santísima, y único, como lo ha revelado más de 2023 años, lo que llamarían en cualquier momento de la historia humana un milagro para poder creer, un acto para poder aplaudir, un espectáculo para poderse reír, seres amados. Ya la soberbia no es solo espiritual ni intelectual, sino emocional, que raya, y avergonzados de ello, con ser una criatura mucho inferior a cualquier otra sin conciencia, sin el carisma que ha tenido la persona humana y la gracia divina de ser hijos de Dios. A ninguna otra especie en la creación ha llamado hijo de Dios, sino a la especie humana, a la raza humana, a la humanidad. Y ello acontece maravilloso en la defensa de que en Hechos de los Apóstoles narra también el evangelista San Lucas, apóstol de la misericordia, que Pedro, Juan, ya defendidos por Gamaliel, no porque lo necesitaran, un abogado o un fariseo de los buenos, que saliera en su defensa, no, felices del martirio, de ser flagelados, lastimados, ultrajados como Cristo en cruz, para dar gloria a Dios por el testimonio, testigos de la verdad, que no es negociable, no es ultrajable, no es manejable por la voluntad humana. Es que se hace la voluntad de Dios, quiéralo o no, la criatura humana. Es para dar gloria a Dios. Y si no quiere la criatura humana, ya escogió la muerte eterna, el infierno, ya con sus propios demonios ahí con el patán. Y lo hace para dignificar esa condición de la divinidad en la persona humana, que para eso es seres amados. Esa partícula de divinidad es para que crezca, dirían en las matemáticas, exponencialmente, infinitamente, exorbitantemente, claro. Es que la creación no tiene límites. Así el hombre, así la especie humana, así la raza humana le quiera poner límites al Creador, le quiera poner límites a la creación y le quiera poner límites a la santificación. Tampoco hay quien le haya ganado a Dios en santidad, en perfección y en rectitud. Pero es una invitación, seres amados, que aprovechando las lecturas de hoy, en santa paz, en santa libertad y en santa felicidad, permitan seguir tejiendo vida eterna en la vía del orden natural. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.